Bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traigo este bonito cartel para vuestro árbol de huella. Si en vuestra boda vais a poner un árbol de huella, vais a necesitar decirle a los invitados lo que deben de hacer con él. Entonces vamos a hacer un sencillo cartel que podéis utilizar para ponerlo junto al árbol, como os digo, y que os va a resultar muy sencillo. Como siempre vamos a utilizar PowerPoint. Vamos a abrir una presentación en blanco y una vez que la hemos abierto nos vamos a diseño en blanco y a la pestaña superior diseño, tamaño de diapositiva, personalizar tamaño de diapositiva. Del menú que nos sale desplegable vamos a escoger el tamaño A4 para que nuestra diapositiva tenga el tamaño de un folio. Aceptamos, le damos a maximizar y ya tenemos nuestra diapositiva con el tamaño de un folio. Voy a hacer es insertar una forma, en este caso voy a insertar un cuadrado al que le voy a dar unas medidas de 15 centímetros de alto por 10 de ancho, porque voy a utilizar el marco Tollsby de IKEA para poner mi cartel. Es un marco muy económico y os va a dar la posibilidad de poner el cartel dentro, ¿vale? Entonces vais a tener que gastar poco y os va a quedar muy bonito. Entonces 15 por 10, que son las medidas del cuadro. Si vais a utilizar otro cuadro tendréis que modificar estas medidas, ¿vale? Y una vez que ya lo tenemos, le he puesto el contorno en gris y el interior en blanco. Nos vamos a ir a nuestro buscador de internet y vamos a buscar huella dactilar rojo. ¿Por qué? Porque mi cartel yo quiero que las huellas las lleven rojo. Si la queréis en otro color o simplemente queréis unas huellas normales, pues ya esto a vuestro gusto. Yo he puesto huella dactilar rojo y he utilizado la tercera imagen que me sale en la búsqueda. Una vez que le he dado a buscar imágenes y ya me sale esta. Entonces pincho sobre ella para que se abra. Le damos a ver imagen. Y con el botón derecho sobre la imagen le damos a copiar imagen. Una vez que ya la tenemos copiada, vamos a PowerPoint, botón derecho, pegar y ya se nos va a pegar nuestro corazón de huella. Vienen dos, yo solo voy a utilizar uno, en mi caso voy a utilizar el de la derecha. Entonces, ¿qué puedo hacer para que solo se me quede el de la derecha? Nos vamos pinchando sobre la imagen a herramientas de imagen que lo tenemos arriba, recortar. Y moviendo estas aspas negras, pues solo dejamos el hueco de la derecha. Le damos a recortar nuevamente y ya tenemos nuestra huella recortada. La vamos a poner más pequeñita. Ahora vais a ver por qué. Le voy a dar un alto de más o menos unos 2 centímetros. Le doy así, 2 centímetros. Le doy con el botón derecho a copiar. Y ahora, dentro del cuadrado que he puesto previamente, botón derecho. Formato de forma, relleno con imagen o textura, archivo, portapapeles, porque hemos copiado. Entonces nos va a salir la huella, le damos aquí a mosaico y nos va a salir la huella muchas veces. Como veis, por la parte derecha está recortada, pero por la izquierda no. Entonces, para que esté más o menos por los dos lados igual, nos vamos aquí al desplazamiento y vamos probando hasta que se nos mueva lo que nosotros queremos. Ya veis que este es el de arriba y el de abajo. Entonces, con el desplazamiento en X le damos a la parte de abajo para que se nos ponga en negativo y se nos mueva. Y así, de esa manera, ambos laterales tengan más o menos el mismo corte. Yo le voy a dar una transparencia para que estas huellas sean el fondo de nuestro cuadro. No queremos que destaque sobre los demás elementos. Ahora sí, voy a abrir un pelín más grande la huella, la voy a centrar y como veis me sale un recuadro en blanco del fondo. Entonces voy a quitar herramientas de imagen, quitar fondo y vamos abriendo estos puntitos de manera que solo se nos quede seleccionada
nuestra huella, el fondo se nos borre, porque es lo que estamos haciendo, quitarle el fondo, ¿vale? Vamos moviendo así, ya está toda nuestra huella deseleccionada. Entonces le damos a mantener cambio y si veis ya no tiene ningún recuadro blanco alrededor, sino que está con el mismo fondo. Yo he seleccionado uno de los cuadritos estos de arriba para darle como una sombra a la huella que destaque sobre el fondo. Una vez que ya lo hemos puesto, voy a quitarle, voy a darle un pelín más de transparencia. Lo voy a dejar en sobre 74-75, ¿vale? Entonces me voy a ir a insertar cuadro de texto y vamos a ir poniendo el texto de nuestro cartel. La fuente os la dejo en la casilla de información del vídeo y también podéis entrar en nuestro blog donde se explica todo, qué hacer con la fuente, cómo descargarla, cómo instalarla, todo. Para esta primera frase he utilizado la fuente Autumn in November en tamaño 36 y centrando voy a poner déjanos tu huella. Yo el texto lo voy a dejar en negro, ¿vale? Porque me gusta así. Voy a insertar otro nuevo cuadro de texto y con la fuente Beautiful Herbie centrado en tamaño 28 voy a poner elige un color. Voy a centrarlo antes. Así. Ahora sí, voy a poner elige un color. Intro para irnos al siguiente renglón. Estampa tu huella en el árbol. Y estas son las instrucciones que nuestros invitados tendrán que seguir, porque quizás muchos vean el árbol y no sepan de qué va la cosa, ¿vale? Lo abrimos el recuadro completamente para que cada frase esté en un renglón. Volvemos a insertar otro nuevo cuadro de texto y vamos a utilizar la misma fuente que antes, la Autumn in November, en tamaño 24 para poner el nombre de los novios. Si queréis la fuente en otro color, solamente tenéis que pinchar sobre ella y pulsar sobre la A que tiene el recuadrito rojo debajo y cambiarle el color, ¿vale? Si la huella en vez de rojo la vais a querer en otro color, pues os la buscáis o bien podéis cambiar el color en herramientas de imagen. Vamos a recolocarlo todo bien. Que ya lo tenemos, nos vamos a archivo, guardar como y lo vamos a guardar como PDF. ¿Para qué? Pues para que cuando vayamos a alguna copistería o si lo tenéis que abrir en otro ordenador y no tienen descargadas las fuentes, si lo tenemos en PDF nunca se va a modificar y así lo podéis imprimir y os va a salir siempre bien. Lo guardamos y una vez que lo guardáis lo podéis imprimir o bien en folio o bien en cartulina, lo recortáis y lo ponéis dentro del marco. Si no vais a utilizar el Tolsby, recordad que primero tendréis que darle un tamaño al recuadro principal dependiendo de vuestro marco. Así que espero que os haya gustado el vídeo y nosotros nos vemos en el siguiente.